El código P0, generalmente, indica una protección de corriente demasiado alta en alguno de los transistores IGBT, probablemente debido a una falla en el módulo inversor o a un cortocircuito interno. Recomendaciones. A. Inspeccionar el cableado eléctrico que alimenta al compresor. B. Con un multímetro, verificar el módulo inversor y buscar posibles cortocircuitos, como veremos al final del video. Sin embargo, para unidades exteriores de la serie HRDN, este código indica una protección de temperatura de descarga del compresor o sobrecalentamiento en la parte superior del compresor. Recomendaciones. A. Revisar el correcto giro y flujo de aire en la unidad exterior, así como verificar su limpieza. B. Si el ventilador usa capacitor y el ventilador gira lentamente, cambie el capacitor eléctrico. C. Con los manómetros, revisar los niveles de refrigerante, la presión de funcionamiento con R410A y R32, con el equipo en funcionamiento. Debe estar muy cerca de 120 libras por pulgada cuadrada. El código P1, generalmente, indica una protección contra sobretensión o voltaje demasiado bajo, causado por variaciones de voltaje en la fuente de alimentación. Recomendaciones. A. Verificar cables y conexiones eléctricas. B. Comprobar la fuente de alimentación y, en caso de problemas, utilizar un estabilizador de voltaje. Sin embargo, para modelos de unidad exterior de la serie HRDN, el código P1 indica una protección por presencia de alta presión. Recomendaciones. A. Revisar que los ventiladores de la unidad exterior funcionen correctamente, verifique capacitor eléctrico si el ventilador lo utiliza. B. Verificar la limpieza del serpentín de la unidad exterior. El código P2, generalmente, indica una protección de temperatura en la parte superior del compresor. Recomendaciones. A. Revisar el flujo de aire en la unidad externa y el giro correcto de ventiladores. B. Con manómetros comprobar el nivel de refrigerante. Sin embargo, para modelos de unidad exterior de la serie HRDN, el código P2 indica una protección de baja presión. Recomendaciones. A. Inspeccionar conexiones y manchas de aceite en tuberías en busca de fugas. B. Ajustar los niveles de refrigerante según sea necesario. El código P3, generalmente, indica una protección de corriente del compresor. Recomendaciones. A. Verificar el estado del compresor y del módulo inversor, como lo veremos al final del video. B. Si el código P3 tarda en aparecer, revisar el flujo de aire en la unidad externa y el giro correcto de ventiladores. El código P4, generalmente, indica un error de accionamiento del compresor inversor. Recomendaciones. A. Verificar las conexiones eléctricas del compresor. B. Apagar la unidad y verificar el módulo inversor, como veremos al final del video. Sin embargo, para equipos media con unidad exterior de la serie HRDN, este código indica una protección de alta temperatura de descarga del compresor. Recomendaciones. A. Asegurarse que el ventilador de la unidad exterior esté funcionando correctamente. B. Verifique la limpieza del serpentín de la unidad exterior. El código P5, generalmente, indica una protección del módulo inversor, probablemente debido a un sobrecalentamiento o cortocircuito interno del módulo inversor. Recomendaciones. A. Revisar conexiones eléctricas que alimentan al compresor. B. Probar el módulo de alimentación al compresor, como veremos al final del video. Sin embargo, para equipos media con unidad exterior de la serie HRDN, este código indica una protección del condensador contra altas temperaturas. Recomendaciones.
A. Limpiar el condensador y eliminar obstrucciones en las rejillas de ventilación y revisar el giro del ventilador de la unidad externa. El código P6 indica una protección del módulo inversor, probablemente debido a alta temperatura en el condensador. Ahora veremos los procedimientos de diagnóstico del módulo inteligente IPM y el compresor. 1. Apaga el equipo y desconéctalo durante varios minutos. Luego, enciéndelo nuevamente y verifica si el problema persiste. 2. Si el problema reaparece, utiliza un multímetro en la escala de voltaje alterno para verificar que el voltaje de alimentación desde la fuente externa sea el correcto. 3. Si el voltaje no es el adecuado o fluctuante, considera conectar el equipo a otra fuente de energía o utilizar un estabilizador de voltaje. Si el voltaje está en los valores correctos, dirígete a la unidad exterior y revisa que las conexiones eléctricas estén en buen estado, asegurándote de que no haya cables flojos. 4. Si las conexiones están bien, es momento de intervenir en la unidad exterior. Ábrela y localiza el compresor. Con el equipo desenergizado, desconecta el conector que alimenta el compresor. 5. Con el multímetro en la escala de ohmios, mide la resistencia entre cada par de pines del compresor. Debes realizar 3 mediciones en total y los valores obtenidos deben ser prácticamente iguales. Si hay diferencias significativas, puede haber un problema en las bobinas del motor del compresor. 6. Si las resistencias entre pines están correctas, verifica la continuidad de los cables de alimentación desde el conector del compresor hasta la placa electrónica. Usa el multímetro en la escala de continuidad o de sonido. La resistencia eléctrica de los cables debe ser mínima. 7. Si todo está bien con las conexiones, es hora de probar el módulo inteligente de potencia, IPM. Para ello, sigue estos pasos. A. Desconecte el equipo por varios minutos para asegurar que se descarguen los capacitores electrolíticos. Coloca el multímetro en la escala de diodos. Con la punta positiva del multímetro, toca la polaridad negativa de los capacitores electrolíticos de alta potencia y con la punta negativa, mide en uno de los pines del conector del compresor. B. Realiza esta medición 3 veces, dejando la punta positiva del multímetro en la polaridad negativa del capacitor y rotando la punta negativa entre los 3 pines del conector U, V, W. Los valores obtenidos deben ser los mismos en las 3 mediciones. C. Luego, realiza la misma prueba, pero esta vez coloca la punta negativa del multímetro en la polaridad positiva del capacitor y la punta positiva en los pines del conector del compresor. Repite la medición 3 veces, dejando la punta negativa en la polaridad positiva del capacitor y rotando la punta positiva entre los pines U, V, W. Nuevamente, los valores deben ser iguales en las 3 mediciones. 11. Si todo parece correcto, es probable que el problema esté en la placa electrónica exterior, específicamente en el circuito PFC, corrección del factor de potencia.